Bien amigos, vamos a tocar un tema que es sumamente importante, que es por qué hay que preñar temprano las vacas y qué importancia tiene la tasa de detección de celo. Agradecemos la foto de presentación, acá tenemos el autor y su Instagram para poder seguirlo y agradecemos la amabilidad de habernos facilitado la foto para esta presentación. Vamos a ver que la base del cálculo en la cual hemos hecho el cálculo económico de este programa es una vaca de 12 meses pare, está durante un periodo seca y vuelve a parir. Y está comparado contra una vaca que tiene un intervalo entre parto de 15 o más meses en las cuales ella sigue su lactancia. La diferencia de producciones que hay entre el nuevo parto de la primera vaca, los kilos de carne producida por el ternero, y cuando llegan al final de la segunda lactancia de esta misma vaca, se corta y se analizan las dos lactancias. Y entonces esa diferencia en leche producida al cabo de dos lactancias por dos vacas paridas inicialmente en el mismo momento, es que se realizó la base del cálculo. Para esto nosotros analizamos 407 lactancias de un mismo establecimiento y se analizó la dieta. La dieta estaban divididos en un rodeo de punta y cola, en la cual el pasto ocupaba más del 50% del rodeo de punta, comían heno, silo de maíz, malta, soja, grano y algodón, grano de maíz, y el rodeo de cola comía un poco más de pasto, grano de maíz, malta, silo de maíz y heno. Lo que nosotros encontramos fue que el 60% de la leche producida en esas lactancias se producía en los primeros 6 meses, se entregaba, y el 40% restante se entregaba entre el séptimo, octavo y noveno mes. Luego venía el periodo de secado y arrancaba el nuevo parto. Nosotros teníamos que este cuadro se producía con una tasa de detección de celo de un 80%. Solamente con esto teníamos que, iniciando los servicios a los 50 días, íbamos a tener intervalo entre parto de 12 meses. Cuando teníamos que el intervalo entre parto se alargaba, la tasa de detección de célula del 60%, los intervalos eran de 15 meses, habíamos encontrado que había saltos intermedios de los celos. Al cabo de 4 o 5 meses teníamos 2 o 3 celos que no se veían y eso producía el alargamiento de intervalo entre parto a 15 meses. Y esto, ¿qué es lo que nos produce? La vaca recién se preñaba al sexto o al séptimo mes, en el momento que ya había entregado el 60% de su leche, empezaba a quedarse en el tambo produciendo solamente el 40% restante que le quedaba, pero por un periodo de gestación que al llegar al octavo o noveno mes de lactancia tenía 1 o 2 meses o 3 meses de gestación. Tenía que quedarse mayor tiempo en el tambo, produciendo menor cantidad de leche, consumiendo un alimento que es mucho más caro, en comparación con una vaca que era mucho más eficiente y que iba a producir una gran diferencia en lo que era en las dos lactancias. Para esto nosotros vamos a utilizar 3 programas: cuándo iniciar la inseminación, el simulador de tasa de concepción a primer servicio y tasa de concepción general, y las pérdidas por IPP y el significado de la tasa de detección. Cuando queremos ver nosotros qué significa cuándo iniciar los servicios, va a depender muchísimo de la tasa de detección de celo. Si yo tengo una tasa de detección de celo del 50% y una tasa de concepción del 30% y tengo un periodo voluntario de espera de 60 días, voy a tener que iniciar los servicios más temprano, a los 75 días, para poder corregir este problema que estoy teniendo de concepción y detección de celos. Si yo tuviera acá una tasa de detección de celos del 80%, puedo esperar hasta primer servicio a los 84 días, que no voy a tener problema. Fíjense ya la incidencia que tiene la tasa de detección de celos en lo que es el inicio de los servicios. Puedo esperar más tiempo porque el intervalo entre partos se va a respetar igual. Si yo acá tuviera un 60% de tasa de detección de celo, tendría que empezar a los 78 días a tener el promedio de parto primer servicio, darnos 78 días para corregir ese problema que tengo con respecto a la lactancia. Para ver lo que es este simulador de tasa de detección de celo y tasa de concepción, vamos a analizarlo con este programa, en el cual tenemos el precio del dólar, la cantidad de vacas en ordeñe, la tasa de detección de celo del 76%, tasa de concepción a primer servicio 35% y tasa de concepción general de 38%. Esto me da un intervalo entre parto de 13.8, con lo cual me arroja que las pérdidas por detección de celo y lo que voy a tener con respecto a que si voy a crecer o no voy a crecer va a ser un 5% de crecimiento del tambo, porque el intervalo entre partos va a ser 13.8.
¿Qué pasaría si en lugar de tener 76% de tasa de detección de celo tengo 60%? No cambio la concepción al primer servicio y bajo la concepción a 35%. Con esto tengo una tasa de preñez del 21% y algunas partes de la bibliografía dicen que por arriba del 20% estaría en equilibrio, y fíjense que este programa me está demostrando que yo tengo una caída en vacas en ordeñe de un 3%. Arranco con 340 vacas y al cabo de 2 años voy a ordeñar 331 vacas. El costo de la preñez prácticamente no se ve afectado porque de 1.6% de lo que la vaca producía lo destinaba a reproducción, no se ha modificado en gran medida. ¿Por qué? Porque voy a inseminar menos, voy a gastar menos semen. En realidad esto bajó. Pero lo más importante de esto es la pérdida que tengo en cuanto a la cantidad de vacas en ordeñe. Si yo partiera de estas 331 vacas y no modificara ningún parámetro, yo al cabo de 2 años yo voy a tener 323 vacas y había arrancado con 340. Y ya estoy con un intervalo entre parto de 14.4. Entonces la incidencia en esto es muy grande. Y también podemos sacar lo que nos cuesta cada punto de tasa de detección de celo, de acuerdo a si subimos o si bajamos, cuál es el valor de cada punto que estoy utilizando. Como segunda medida de los elementos que vamos a utilizar es este otro programa que nos saca lo que es el costo de un celo no visto. Acá arrancamos con 340 vacas, que es lo mismo que con el otro programa, una tasa de detección de celo del 76%, una tasa de concepción del 38%, nos da una tasa de preñez del 29%, un intervalo entre parto de 13.8 meses. Este programa me puede calcular si es un sistema estabulado, si es pastoril, y el porcentaje normalmente es el 7%, lo que cobran los tamberos, el precio del semen, y qué cantidad de dosis estoy usando por cada preñez. De acuerdo a estos dos datos, este dato es correlativo. Estoy con un crecimiento de un 7% debido a esta que tengo de tasa de detección de celo y de tasa de concepción, y me dice entonces que eligiendo lo que es 13,5 el intervalo entre parto, el costo de un celo no visto es de 11.489 pesos. Ahora bien, ¿qué significa tasa de detección de celo del 38%? ¿Qué significa tasa del 75%? Vamos a analizarlo. Acá tenemos un 75% de tasa de detección de celo, porque en un periodo en el cual se vieron 4 celos, llegamos hasta los 13 meses y medio en los cuales se preñó la vaca, hubo 4 celos, se vieron 3, es el 75%. Ponemos el programa en cero, vamos a analizar cómo podemos llegar a tasas más bajas. Supongamos que el primer celo es a los 60 días y que nosotros no lo vimos. El segundo celo es a los 80 días, lo vimos, pero no lo inseminamos, pero no lo preñamos. El tercer celo es a los 100 días, no lo vimos. El cuarto celo es a los 120 días, lo vimos, pero no lo preñamos. El quinto celo es a los 14, es a los 140 días, ahí lo vimos, lo inseminamos y lo preñamos. Me da un intervalo entre parto de 14 meses y una tasa de detección del 60%. Ahí es donde entonces tenemos que ver que en un periodo de 5 celos hubo 2 que no se vieron, y fíjense el efecto que tiene. Y me lleva a tener un intervalo entre parto de 14 meses. Entonces ahora, con un intervalo entre parto de 14 meses, vamos a analizar cuál es el costo que tiene esto. Ahora tenemos que modificar de 13.5 que teníamos, subimos medio mes, ahora es de 11.630 pesos. Y si esto se hubiera ido a 15 meses, que tranquilamente puede ser, ahora el costo es de 20.779 pesos, es decir, se duplica el valor en un intervalo entre parto de 15 meses. Por eso es muy importante relacionar tasa de detección de celo, tasa de concepción y la tasa de preñez. Recuerden que si tienen una tasa de detección de celo y de concepción con una tasa de preñez que del 21-22%, van a estar en un intervalo entre parto entre 14,5 y 15 meses. Con eso, cada celo que no vean va a ser más o menos de un monto de 20.000 pesos por animal. Bien amigos, mi nombre es Rodolfo Murray, los saludo y les dejo acá mis puntos de encuentro en los distintos canales donde pueden ver los distintos programas y las distintas publicaciones que voy haciendo.